Lombardi Indacochea, quien él va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre la comunicación y la inclusión social. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Primero, tengo que hacer una aclaración. En la presentación del programa aparece que soy periodista. No soy periodista, en respeto a mis amigos, colegas, no usurparía su profesión. En realidad, tampoco soy sociólogo, soy simplemente antropólogo social, como me han presentado ahora. Y eso me va a dar un conjunto de licencias en la exposición que voy a hacer. Porque en esas licencias, en realidad, soy una persona que ha trabajado en varios programas sociales y, de alguna otra manera, algunos medios me invitan a hacer algunas opiniones sobre temas sociales y políticos. Y eso me ha permitido conocer algo de los medios. Pero en realidad también, conforme, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero conforme uno va avanzando en cierta edad se va tomando ciertas licencias. Y se va tomando algunas licencias de ser provocador y también de decir las cosas como las siente. Porque al final, cuando uno va avanzando en su vida, cada vez tiene menos que perder. Entonces, esas son el conjunto de licencias que yo me he tomado, no siendo periodista, no siendo comunicador social, siendo una persona que tiene alguna experiencia en sectores sociales, en programas sociales, de presentarle algunas ideas. Las ideas van a ser básicamente 4, ¿no? Uno, visiones de desarrollo e inclusión social en los medios de comunicación, ¿no? O sea, cómo se ha trabajado estos 2 temitas que tienen que ver con desarrollo e inclusión. 2, me pidieron también trabajar un poco la parte de los actores. Bueno, en base a lo que yo creo, ¿cuáles son esos actores, ahí falta la palabrita, invisibles que generan desarrollo? Susi nos ha expuesto la parte de la pobreza, que también es invisible. Pero hoy en el país hay un conjunto de gente que hace cosas, pero esas cosas que hacen pareciera que no son buenas noticias, ¿no? Yo decía cuando Susi intervino, si realmente el Perú fuera el que vemos en los medios de comunicación, no tendríamos nadie motivo de alegrarnos, ¿no es cierto? Y realmente hay más de 1000 y miles de motivos de alegrar. Trato de poner eso, de actores que hoy construyen el Perú, pero que no los vemos. Tercero, ¿qué hablamos cuando hablamos de comunicación social? Claro, me atrevo a lanzar una opinión desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Discutible, pero que les digo, yo estoy acá en plan de provocar temas, ¿no? Porque no manejo exactamente la parte académica, profesional. Y lo cuarto es 2 experiencias probablemente de comunicación que tuve la suerte de promoverlas, tengo la suerte de que siguen andando, ¿no? Y que creo que sientan algunas experiencias de comunicación que les explicaré. Entonces, vamos a la primera idea. En la primera idea, creo que voy a tratar de concentrarme en 3 aspectos. 1, las noticias. 2, cómo se manejan algunas informaciones. 3, el tema de cómo a veces se entiende la participación. Y 4, cómo trabajar o cómo creo yo, estuve impulsando algunas leyes en el gobierno anterior de Toledo, debiera ser los procesos de participación o de información de las políticas públicas. Vamos a ver lo primero, las noticias. Yo he puesto ahí 2, bueno, una noticia tiene que ver con un asesinato que realmente, como les decían antes, si abrimos los periódicos todos los días y ese fuera el Perú, todos tristes. Y lo segundo, pongo una cosa que a mí me pareció relevante, es la muerte en el Monumental. ¿Recuerdan ustedes las barras bravas que se enfrentaron y que hubo la muerte? Ok, mi pregunta es, ¿esta información entre los crímenes, asesinatos y el suceso de las barras bravas ha hecho que disminuya la violencia en el país? ¿O el morbo sobre los temas que
crímenes y asesinatos sigue siendo básicamente el eje de estas noticias. Yo hubiera esperado, como probablemente muchos de nosotros, que a partir de los sucesos del Monumental hubiera toda una movilización ciudadana y de gobierno para efectivamente generar políticas para terminar con la violencia en los estadios. No la hubo, pero es que la información no apuntaba a tomar ese tipo de actitudes, apuntaba más bien a las historias personales de los que se habían enfrentado y a la vieja debate. Entonces, ahí creo que es un tema de reflexionar cómo se pueden trabajar las noticias para generar comportamientos diferentes. Dos, pasamos por favor, vemos la parte de las estadísticas. Yo creo que estamos hoy bombardeados por las estadísticas. Y ahí pongo una caricatura de Carlín, ¿no? que es un personaje que le dice, antes necesitabas tener 264 soles mensuales por persona, pero lo hemos rebajado y ahora solo necesitas 260. Así que felicitaciones, has salido de la pobreza, ¿no? O sea, cuando trabajamos la lógica de datos estadísticos y datos promedios, efectivamente nos lleva a ver el drama. Nos oculta efectivamente el drama o la dimensión social del problema. Y creo que eso tenemos que trabajar. Y puse al lado, lástima que no se ve, esa es una estadística sobre la mortalidad infantil, ¿no? Y nos hacen el ranking de todas las provincias, ¿no? Obviamente, los que vivimos en provincias, oigan, no nos sentimos muy bien con estos rankings, ¿no es cierto? Y cuando los vemos los rankings decimos, bueno, ¿y qué cambia y qué importa que esté en el quinto, en el sexto lugar o en el octavo? Lo único que aumenta es mi depresión frente a, pucha, ¿en qué país vivo? ¿O en qué región vivo? Entonces, creo que es importante hacer un nivel, como digo ahí, tenemos que volver a ver la realidad detrás de la estadística, ¿no? Creo que es importante. Y si la estadística de por sí solo no nos dice absolutamente nada. Hoy hay más estadística, hoy hay más información por la internet, por los sistemas. Podemos acceder a más información. Pero, ¿qué es el mensaje que hay detrás de esos datos? Tercero, esto tiene que ver, bueno, ya lo dije antes, también la parte de información, los promedios estadísticos, ¿no? De nuevo, acudo a Carlín, y disculpen que acuda a Carlín, pero que me parece que es sensacional, si es que tendríamos que hablar en términos de comunicación social, que es una caricatura, recuerdan ustedes, sobre el tema de que Bill Gates nos declaró de que ya en el Perú no había pobreza, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está Bill Gates, dice, confiesa mujer, ¿dónde esconde los $10,000 anuales de ingresos? Estadísticamente debieran recibir eso. ¿Cuáles dólares? No los tengo, papá. Y abajo dice el chiquito, el gringo no sabe una cosa es el promedio y otra cosa son lo que cada uno recibe, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Entonces, igual, en el caso de Arequipa, nosotros estamos felicísimos porque en términos de nutrición infantil somos el 12%, jojoleque, somos menos que probablemente el promedio nacional. Pero si nos vamos adentrando hacia las zonas altas de Arequipa, esos promedios llegan a 70, a 30. Hace 2 días hubo una denuncia sobre el tema de Cayoma, ¿no? De la provincia, del distrito de Cayoma. Entonces, ¿qué quiero generar con una información estadística sesgada? Eso es lo que yo creo que es importante medirlo, ¿no? Vamos a ver la parte de la participación. Yo no lo sé si en Lima o en otras partes del país pasa lo mismo, pero en Arequipa se hace a veces un periodismo radial que es abrimos el teléfono. Oigan, no creo que podamos decir que eso es participación, ¿no es cierto? Por lo menos en lo que a mí a veces me ha tocado escuchar en la radio, en realidad lo que siento es una desesperación ciudadana, pero una situación ciudadana que dispara para cualquier lado. Y siempre terminan diciendo esas autoridades, ¿no? O debe hacerse justicia. Y digo, ¿tan abstracto es la vida? ¿Cuál es la autoridad? ¿No es cierto? O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién viola? ¿Quién no cumple la ley? ¿Cuál es? No, es la autoridad.
No sé si ustedes escuchan la radio eso, ¿no? Es un problema de las autoridades. Entonces, creo que hay una ciudadanía que tiene muy poca información de lo que pasa, de lo que debe saber y opinar. Y entonces, cuando le abren los medios, no sé si construimos o confundimos, ¿no? Y a veces también terminan diciéndonos, bueno, pues al final no se puede hacer nada, porque todas las autoridades son corruptas. Acabó el tema. Entonces, salve Dios, ¿quién nos salvará de la corrupción? Entonces, no hay una ciudadanía proactiva en términos, pese a que se abre el medio de comunicación y se reciben llamadas. Entonces, yo quiero llamar un poco la atención con eso, porque es un mecanismo fácil que se usa en la radio de Arequipa. Y la verdad es que no sé si nos ayuda, ¿no? Pasamos. El otro tema tiene que ver con el tema de las políticas públicas. Puse esta caricatura, claro, es un poco atrasada, es en la época de Alan García, ¿no? Que es un conciliábulo sobre la ley de participación, de consulta previa, perdón, ¿no? Pero yo diría también, ¿cuántos hoy estamos enterados en qué quedó la ley de consulta previa? Una de las políticas que yo creo importantes de este gobierno, pero al final a la ciudadanía no se le informa cuáles son los avances, las opiniones, los debates sobre eso. Entonces, se queda en la nebulosa. Entonces, creo que ahí ponía en rojo, creo que hay 3 elementos claves en lo que es la política pública. Uno, creo que debiera serse claro en cómo se genera una política pública. Y cuando digo cómo se genera una política pública, se debe informar todas las opiniones que hay sobre una determinada posición política, o sobre una política pública, perdón, ¿no? Es parte de la información, cómo se gesta, ¿no? 2, creo que es importante también, se hace la algarabía, lo pongo ahí, se hace la algarabía de la promulgación, pero no se hace la algarabía de su cumplimiento, o cómo va. Entonces, creo que es un tercer momento importante en una política pública. ¿Cuál es el resultado de dar una política pública? ¿Qué cambia? ¿Y cómo mostramos esos niveles de cambio? Creo que en la exposición de Susi trató, creo también bien de decir qué es lo que ellos están haciendo desde el punto de vista de inclusión. Me parece interesante, porque eso es lo importante. O sea, lo importante es, la ley no cambia la realidad. Entonces, la parafernalia de la promulgación de la ley no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad es lo que se hace